Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Zavala y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diáspora Azul. Y usted sabe que me gusta decir que este es un espacio seguro para hablar sobre todo lo que se experimenta en el proceso migratorio. Y es que son a veces aspectos emocionales y psicológicos tan sutiles que no sabemos expresarlos debidamente o ni siquiera sabemos ponerle nombre. Y en este podcast, pues intentamos hacer eso. Intentamos compartir, aprender y consolidar herramientas que nos ayuden a transitar de mejor manera esta vivencia tan personal y, por supuesto, eso cada uno lo hace como mejor le parece, ¿no? Y como estamos en esta época de Semana Santa, en plena Semana Santa, me parece interesante abordar, aunque sea de una manera muy breve, el tema de cómo la religión o la comunidad que se genera alrededor de una práctica religiosa puede llegar a constituir un mecanismo de integración para las personas inmigrantes. Es que esto es bien interesante. Mire, como base de análisis para entender un poco esto, me parece pertinente el aporte de Émile Durkheim, este sociólogo, pedagogo y filósofo francés que es considerado uno de los padres de la sociología. Él sostenía que el hecho social es una conducta humana que no depende de la constitución biológica ni psíquica de las personas, sino de la sociedad de la que forman parte. Puntualmente sobre el fenómeno religioso, Durkheim publicó una de sus obras más significativas en el año 1912, que se llamó Las formas elementales de la vida religiosa. Él se centró bastante en estudiar, ¿verdad?, este ámbito religioso en las personas. Y este fue un estudio que basó en observaciones antropológicas sobre los aborígenes americanos y australianos de la época. Estamos hablando de 1912, como le decía. La teoría de Durkheim parte de que la religión debe ser considerada como un fenómeno social y al mismo tiempo como el producto de una forma de pensamiento colectivo. Durkheim consideraba que la religión es un símbolo de la sociedad misma. Él decía, en el temor que nos inspira lo sagrado se expresa nuestra dependencia de la sociedad de forma simbólica. Por tanto, la religión, al igual que la misma sociedad y la cultura, ejerce un control sobre la conciencia del individuo y es por ello un valiosísimo instrumento de cohesión social. Él es el que plantea entonces esta visión social de lo religioso, ¿verdad? Más allá de la denominación religiosa puntual de la que estemos hablando, ¿no? Él fue el que centró las bases en esta visión tan particular y tan cierta, ¿no? Lo social, entonces, decía él, no es un aspecto, sino la esencia de la religión. Lo que lleva a este autor a señalar que la religión cumple una función social prominente en las sociedades, sobre todo segmentadas, porque expresa y asegura el mantenimiento de su conciencia común. De ahí que en los orígenes todo sea religioso, decía él, el sistema de conocimiento, el sistema de control jurídico y moral, todo tiene una base religiosa. Dicho esto, y en términos muy generales, ¿verdad? Porque podríamos estar horas y horas hablando sobre el pensamiento de Durkheim, acordamos que estamos hablando entonces de la religión como herramienta puente, mecanismo de cohesión social. Y repito, más allá de temas estrictos de fe o de tradición, ¿no? No resulta extraño, por tanto, que personas recién llegadas como inmigrantes a un país busquen en las comunidades religiosas que les son conocidas ese lugar seguro que necesitan para transitar, sobre todo en las primeras etapas de su proceso de integración. Es común evidenciar que son las iglesias, las cristianas o católicas, en el caso de países como España y Estados Unidos, donde se ofrece un espacio no solo donde poner en práctica la fe, sino también donde se ofrecen servicios de información práctica para la nueva vida a la que se enfrentan estas personas. Por ejemplo, información sobre cuestiones legales, migratorias y administrativas,
opciones de escuelas y becas de estudio para los hijos, clases de idiomas y cursos de formación gratuitos, búsqueda de empleo, guarderías para niños, servicios médicos y psicológicos, conmemoraciones de fechas especiales, en fin, las iglesias, muchas veces registradas legalmente como fundaciones u ONGs, constituyen un espacio puente para conocer aspectos relevantes de la cultura de ese nuevo país y muchas veces hacen el rol que deberían de hacer las administraciones públicas en esos países. Buscando un estudio mucho más actualizado al respecto, les quiero compartir este que se llama Inmigración, Diversidad Religiosa y Centros de Culto en la ciudad de Barcelona, de las autoras Julia Martínez, María Griera, Gloria García y María Forteza. Ellas son investigadoras del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. El estudio señala que si bien en Estados Unidos no ha habido un marcado énfasis en investigar el binomio religión-inmigración, en Europa la omisión del factor religioso en el análisis de los procesos migratorios es aún más marcada. Ellas dicen que al menos en Europa esto ha tenido que ver con asumir que el proceso de secularización de la sociedad europea debilitaría el rol de las organizaciones religiosas y dejaría a la religión en un rol irrelevante. Y además se presuponía que en cuanto las personas inmigrantes se fuesen integrando en esas sociedades europeas, también se impregnarían de esa atmósfera secular y se debilitaría su vínculo religioso si es que lo traían ya de su país de origen. Ese es el llamado paradigma de la secularización. Pero en los últimos años, dicen las autoras, el mayor crecimiento de las poblaciones inmigrantes ha hecho que también sus expresiones religiosas sean más evidentes. Y es básicamente a finales de los años 90, principios del año 2000, que el factor religioso se incorpora a la agenda académica de los estudios sobre los procesos migratorios en España. Es relevante destacar que también las iglesias de los países receptores de inmigrantes sufren modificaciones, quizá no tan profundas en su doctrina de fe, pero sí en la manera en la que exponen el mensaje bíblico. Por ejemplo, no es extraño ver que una iglesia cristiana latinoamericana ubicada en Barcelona se defina como interdenominacional para incluir una buena parte de personas católicas, pero también cristianas evangélicas. Se prioriza que sea un lugar donde se predica en español, donde coinciden personas de países vecinos latinoamericanos y creen en la figura central de Jesucristo, más allá de las diferencias que pueden existir entre la Iglesia católica y la evangélica en sus países de origen. ¿Me explico? La gente se centra en lo que tienen en común más que en sus diferencias. Esta situación puede agudizarse aún más en países nórdicos o donde el aprendizaje de la lengua local sea especialmente difícil para los inmigrantes. La iglesia se convierte, dicen las autoras del estudio, en el lugar donde convergen mis iguales o con quienes al menos tengo en común la lengua materna. Y esto está por encima de las diferentes interpretaciones bíblicas o diferencias en los rituales religiosos entre el culto evangélico y la misa católica. He ahí el elemento de cohesión social que mencionábamos inicialmente desde la visión de Durkheim. También desde esa perspectiva se entiende, ¿verdad?, que partidos políticos se interesen poderosamente durante sus campañas en acercarse a estos centros religiosos para hacer sus promesas de cambio, como se imaginará. Pero ese no es el tema de este episodio, aunque me lo apunto para otro capítulo completo porque eso sí que es relevante. Mire, el uso político que a veces se le da a estos espacios religiosos. Bueno, y con estos datos ponemos punto final al episodio de hoy. Fue una mirada rápida, una mirada breve, ¿verdad? En este descanso de Semana Santa y esta época de reflexión, si usted es creyente, si usted es practicante, ¿verdad? De alguna fe.
pues ya sabe que si le interesan estos temas relativos a los procesos migratorios, aquí está este espacio, ¿verdad? De Diáspora Azul. Usted puede inscribirse a este canal y también darle a la campanita para enterarse cuando compartamos nuevo contenido. Les mando un abrazo enorme hasta donde estén. Yo soy Claudia Zavala y los espero próximamente aquí en Diáspora Azul.